¿Qué está pasando con la seguridad en Latinoamérica? Con la inseguridad mejor en Latinoamérica. Ya ese tema lo hemos tocado en algunas oportunidades, pero yo quiero insistir desde la perspectiva de lo que empieza a pasar como novedad a nivel de la normatividad en países como Ecuador, como Chile, como Colombia, etc. Miremos el caso de Ecuador. El presidente Guillermo Lasso, el 8 de abril, es decir, hace nada, emitió un decreto ejecutivo, el 707, que le permite a los civiles portar armas. Y obviamente está condicionado a un examen psicológico que harán las fuerzas militares. Se supone pues que las autoridades médicas que estén indicadas para el asunto. Eso tiene 3 artículos nomás, y en el primero dice que se autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional, aquellas personas que cumplan los requisitos. El 2 es que se autoriza a las personas naturales el porte y uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. ¿Cómo les parece? Y el tercer articulito dice que se delega a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado la responsabilidad de la coordinación para la elaboración de políticas, planes y toda esa carreta. Pero es que las cifras de Ecuador son muy difíciles. Miren ustedes, los homicidios en 2022 fueron 4.603 y ya van, sin contar las 9 muertes de esta semana en la provincia de Esmeraldas, en 1.356 homicidios llevaban registrados hasta antes, insisto, de esa masacre en Esmeraldas en el 2023. Allá hay unas bandas que son ya reconocidas, los choneros, los lagartos, los chone killers, los lobos, los tiguerones y los Latin Kings. ¿Cómo les parece? Ahora, la tasa de homicidio está en 26 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso en el propio Ecuador cuadruplica las cifras del 2020. Ecuador decreta estado de excepción en 3 de las 24 provincias y ha desplegado más de 9.000 policías, 4.000 militares, mejor, y 5.000 policías a las provincias costeras de El Guayas, de Manabí y de Esmeraldas. Ese pues es como el panorama de Ecuador. Y uno entonces se formulan unas preguntas. La primera, ¿qué hacer para combatir el crimen internacional? Las multinacionales del crimen, particularmente en América Latina. Porque cuando un gobierno de un país quiere reducir esas tasas de homicidios y demás y combatir la inseguridad y cree que en las fronteras está el lío, se demoran años para elaborar un acuerdo bilateral o multilateral que permita, por ejemplo, a las policías o a las entidades de inteligencia estatal o a los ejércitos unirse y combatir juntos el crimen. Mientras las multinacionales, no, para las multinacionales no hay absolutamente ningún límite geográfico, ni político, ni económico, ni religioso, ni nada. Las multinacionales del crimen tienen a Latinoamérica simplemente como un nicho de mercado que les es muy rentable, que es creciente, que dominan relativamente fácil, porque se transportan con suma complacencia muchas veces de las mismas autoridades. Y entonces miren ustedes que no he hablado del caso colombiano, pero en una frontera que algunos llaman porosa, de Colombia con Venezuela o Colombia con Brasil, ¿qué control puede haber para que el crimen no haga de las suyas? Para que los criminales no extorsionen, exploten el narcotráfico, haya trata de seres humanos, ya no de blancas, porque es que es de seres humanos, es que ese término estaba muy mal planteado. Y entonces uno viene con la reflexión que le molesta a mucha gente y que particularmente al presidente Petro colombiano le molesta hasta el fondo de su alma, y es lo que pasa en El Salvador. Mire, no voy a dar cifras de Colombia para no molestar a nadie, pero Ecuador, la tasa está en 26 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Saben cuánto está en El Salvador? En 2 muertes por cada 100.000 habitantes. Y 2 muertes contabilizado hasta diciembre del año 2022. Pero este año no llega ni siquiera al 0.5. Y entonces
Si uno mira el tamaño de los países, Ecuador versus El Salvador, entonces uno dice, no, pues es que Ecuador es inmensamente grande comparativamente con El Salvador. Pues no. Si bien El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, Ecuador es un pequeño país, territorialmente hablando, porque obviamente a nivel cultural y todo lo demás es un gran país y la gente es adorable y las ciudades son encantadoras y cuando uno va allá uno se siente pleno. Pero ya no es tan fácil llegar a Guayaquil, ya no es tan tranquilo estar en las hermosas playas de Esmeraldas. ¿O es que qué hay de distinto entre Esmeraldas y Tumaco, vecinos, porque están en dos departamentos vecinos, Nariño en Colombia y la provincia de Esmeralda en Ecuador? ¿Qué hay de distinto en esas playas? Nada. ¿Y por qué nos demoramos tanto para que los cuerpos armados de los dos países puedan actuar juntos? ¿O qué de distinto hay entre los límites de Ecuador y de Perú? ¿Qué distinta es la gente en los límites de Bolivia y de Perú? Y en todas partes está creciendo el narcotráfico y los homicidios y la inseguridad ciudadana y se están creando bandas armadas y la teoría estatal y la teoría de los gobiernos es una, mientras la realidad que los acompaña es otra. Entonces uno tiene que sacar conclusiones y la primera conclusión que se me ocurre es que los gobiernos tienen que tener claro el tema de seguridad y tienen que tener clara la posibilidad de usar el poder no para entregárselo a los bandidos, sino para acabarlos, condicionarlos, derrotarlos. Solo es posible una negociación a favor de la gente cuando esos grupos están debilitados. ¿Usted cree que un grupo armado, fortalecido, financiado, con negocios muy rentables, se va a acercar a decir, no, pactemos alto al fuego, denme unos regalitos y nosotros dejamos de delinquir? No, eso no es posible. La mano del Estado se tiene que hacer sentir. Y viene la segunda pregunta. Bueno, y es que en El Salvador realmente hay un maltrato y no hay un respeto por los derechos humanos de los prisioneros. ¿Cuántas muertes de prisioneros por lo menos se conocen en este año, en el 2023, en las cárceles de El Salvador? ¿Los están matando de verdad? ¿Los están matando de hambre? ¿Los están violentando? ¿Los están agrediendo? ¿No les están dando ninguna posibilidad de supervivencia y de resocialización? De verdad que no, porque lo que se oye es que evidentemente el presidente Nayib Bukele quiere que muchos de esos muchachos que van entendiendo la lección, porque es que hay que hacerles ver lecciones de comportamiento civilista, podrían empezar a trabajar, por lo menos en temas que tengan que ver con la higiene, con el aseo, con la presentación misma de las ciudades y, por qué no, con la atención a turistas en determinados momentos y en determinadas circunstancias. Yo creo que lo que nosotros tenemos en general son gobiernos muy débiles, gobiernos que creen que la teoría es balconiana, es decir, que todo se puede sustentar con el discurso y no con hechos reales. Los ejércitos y las policías del mundo tienen misiones muy específicas, pero cuando a los policías de nuestras naciones ya no se les respeta, cuando se les desvirtúa, cuando incluso se les cambia su modelo de actuación, pues evidentemente se desestimula y por eso muchos de los agentes suboficiales y oficiales, en el caso colombiano, están desertando porque pues definitivamente ellos quieren y tienen esa vocación, pero muchas veces se sienten maltratados, humillados o desconocidos y uno no trabaja cuando está aburrido, cuando siente que lo que está haciendo al patrón, en este caso al gobierno, no le interesa. Pero volvamos a Ecuador y volvamos a El Salvador, si queremos poner el foco en otros lados. Pero es que, ¿y en Chile? En Chile le acaban de dar nuevas opciones a los carabineros, es decir, a la policía, antes decían la policía montada de Chile, para que use armas en otras circunstancias a las que hasta ahora les era permitido. Evidentemente eso tiene que pasar ahora por una revisión presidencial, pero se va a dar. Y es que definitivamente de la teoría de la pacificación a la práctica de la pacificación tiene que haber lecciones aprendidas. Y mientras el crimen no tiene fronteras, no tiene límites, tiene fondos crecientes, tiene nichos identificados
donde puede actuar y donde definitivamente los gobiernos no están ejerciendo el poder del Estado, los países y los gobiernos se quedan haciendo trataditos y conversaciones en Nueva York, en Naciones Unidas o en la OEA o en todas esas entidades que definitivamente muy poco le aportan a la seguridad de los ciudadanos latinoamericanos y a los ciudadanos del mundo. En Ecuador las cosas no van bien, en Chile tampoco, en Perú se pasa de la rebelión ciudadana por los acontecimientos que todos conocemos a potenciar el narcotráfico que está teniendo allá también un nicho de buena exploración. Y qué decir de otros países, pero que evidentemente se requieren gobiernos fuertes, no hay duda. A mí por lo menos no me queda duda.